Mensajes positivos. Se nos acaba ya la cuaresma, se nos viene encima la Semana Santa. Estamos en el viernes de la quinta semana de cuaresma, esa quinta semana que se conoce como la Semana de Pasión. Hoy era tradición que se hacían los altares a la Dolorosa. Hoy el día de Nuestra Señora de los Dolores, se cambió a septiembre, pero antes era en este día. Era costumbre que se hacían altares a la Dolorosa y se hacía un agua especial, jamaica, y le ponían así rayadita zanahoria y lechuga. Y la gente llegaba a las casas a ver los altares y decía, ya lloró la Virgen, y les daban un vaso de agua, hoy día que ya lloró la Virgen. En el Evangelio en estos días hemos estado viendo cómo en torno a Jesús se va cerrando un círculo de odio, de intolerancia. Un círculo que acabará aniquilando la vida del joven maestro de Nazaret. Hoy tenemos en la primera lectura Jeremías, ya sabemos, siempre que sale Jeremías va a ser algo terrible, va a ser una queja, va a ser un lamento, va a ser algo muy fuerte. Hoy dice Jeremías 20 del 10 al 13. Yo oí el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Jeremías fue un profeta que le tocó una época muy tremenda, la época en que cayó Jerusalén, y él tenía que hablar claro y decir que Jerusalén iba a caer por causa de los pecados del pueblo. Y el pueblo se animaba, decía que no va a pasar nada, pero Jeremías les hablaba muy fuerte, por eso había mucho odio contra él. Y como dice aquí, pues era tanto odio que hasta sus propios amigos espiaban sus pasos. En torno a Jesús también fue creciendo así, un círculo muy, muy fuerte, muy intolerante. Y presente en el Evangelio tomado de Juan 10, 31, 42 vemos. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas buenas obras de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Cuando Jesús decía, yo soy, era una alusión muy clara al Yahvé, y los otros se daban cuenta. Y entonces dice Jesús, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quien fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este es verdad, y muchos creyeron en él ahí. Pues sí, creyeron, aunque al rato lo abandonaron, ¿verdad? En torno a Jesús va creciendo pues toda esa intolerancia, todo ese odio. Esa intolerancia, ese odio sigue existiendo actualmente con los que creen en Dios. Acuérdense cuando Pablo perseguía a los cristianos, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Porque Jesús sigue siendo perseguido en la persona de sus seguidores. El siglo XX es el siglo de los mártires. En el siglo XX hubo más mártires que en todas las persecuciones de Roma, y sigue habiendo. Actualmente en los países árabes pues es un foco de martirio tremendo. Hay mucha intolerancia contra los cristianos.
Y sin embargo, los cristianos siguen estando ahí firmes en su fe. Ay, hermanitos, hermanitas. Y aquí nosotros tan a gusto. No, ni tan a gusto, porque también hay otro tipo de persecución. A veces el que te ignoren, el que se burlen de ti, el que te pongan apodos, la santita, la mosquita muerta, es un modo de persecución también, ¿verdad? Qué duro. Y sin embargo, pues tenemos que dar testimonio de Cristo. Tenemos que seguir al Señor en su cruz para alcanzar con Él la gloria de la resurrección. Seguir al Señor y sufrir junto con Cristo para un día triunfar junto con Él. Ay, el mundo quiere cosas buenas, bueno, bonito y barato. Tenemos los enemigos, el demonio, el mundo y la carne, que se confabulan muy bien y que tratan de evitar la obra de Dios y que tratan de jalar multitudes al infierno, y lo están consiguiendo. Y ese reto para nosotros, seguir firmes con Jesús, en las buenas y en las malas, seguir firmes con Jesús. Todos caemos, sí, todos caemos, hay que levantarnos, hay que arrepentirnos. Cristo fue viendo cómo se ponían las cosas a su alrededor. Y Él pudo haber sido prudente, haberse retirado, como en algún momento se retiró y tuvo que salir de la tierra de Israel. Pero llegó un momento en que Él intuyó, en que Él se dio cuenta que ya tenía que darle para adelante. Se dio cuenta que venía el momento y se los anunció a sus discípulos, ¿no? Vamos a Jerusalén y va a pasar esto. Dice el Evangelio según San Juan, cuando en el capítulo 11, cuando les dice que van a ir a ver a Lázaro porque está enfermo. Pero le dicen los discípulos: oye, maestro, si hace poquito casi te apedrean, ¿cómo vamos a regresar a Judea? Y dice Jesús: pues es tiempo, el día tiene 24 horas y hay que aprovecharlas, y es el tiempo. Y entonces dice el mellizo Tomás: vamos con Él y muramos con Él. Estaba claro lo difícil de la situación y que iban a meterse en la boca del lobo. Pero Jesucristo con valentía va y se entrega. Su muerte no fue un asesinato, fue una entrega. Jesucristo se entregó por nosotros. Fue un sacrificio hecho por amor. Jesucristo es la víctima, pero también es el sacerdote y también es el altar. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Él se quiso entregar. Dice Jeremías que sus enemigos caerán al soplo de su voz. Nos platica el Evangelio según San Juan, que van a tomarlo preso. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Soy yo. Y al decir soy yo, ¡pum!, cayeron al suelo. Tenía el poder suficiente para haberse defendido. Pudo haber bajado una legión de ángeles, pudo haber hecho muchas cosas, y sin embargo, generosamente se entrega por ti y por mí. Semana de pasión, semana que nos hace reflexionar en esa entrega generosa de Cristo por nosotros, semana que nos prepara para ya entrar definitivamente a la Semana Santa. Se cierra el círculo en torno a Jesús, círculo de odio, de intolerancia, de miedo. En tu corazón, ¿es ese círculo abierto o está cerrado? Vamos a pedirle mucho al Señor que nos dé la gracia de aprovechar esto un poquito que nos queda para la Semana Santa, para que podamos vivirla de un modo que podamos experimentar más claramente la Pascua. Acuérdense, la pasión de Cristo fue camino a la Pascua. La cruz fue camino al triunfo, a la gloria. Ojalá que nosotros sepamos participar de él. Ayúdame a conocer ese mensaje. Ya sabes que aquí voy viendo lo que día a día la liturgia nos va sugiriendo para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, etiquétalo. ¿Qué tarea podemos tener el día de hoy? Bueno, voy a sugerirles una tarea. Empieza a leer los 4 relatos de la Pasión. Empieza a verlos despacito, el que quieras, empieza por el que quieras. No son tan largos, no son tan grandes, un día los puedes ver los 4. Empieza a verlos y empieza como a ver con cuál te identificas tú más, para que lo tomes como base de tus reflexiones de este año. Muy interesante que pudieras escoger de los 4 cuál es el que sientes que te llega un poquito más. Tarea pues, date tiempecito al ir leyendo los 4 relatos de la Pasión, a ver con cuál te identificas tú un poquito más. Mensajes positivos.